veréis, es compartir pantalla para los que estáis en casa. Podáis ver mi presentación. Por cierto, una cosa que se me olvidaba, para los que estáis en casa y los que estáis aquí, si tenéis el ordenador y estáis metidos en la clase virtual, en el apartado de documentos ya tenéis subido la presentación, ¿vale? Así que podéis descargarla si queréis en PDF, la presentación del primer grado. Los que estáis aquí, si no tenéis ordenador o acceso a la clase virtual, no lo podéis descargar, pero lo tendréis cuando suba, ¿vale? Y me imagino que cuando se lo baje alguien en todos los grupos de Telegram, estará y estará en todas las presentaciones. Así que tampoco eso me preocupa demasiado. Pero bueno, lo que suelo hacer es compartir pantalla, ¿vale? Ahora los que estáis en casa veréis una especie de bucle infinito estilo Inception. Lo vais a ver ahora, ¿vale? Y lo que pongo por encima es mi presentación y así vosotros podéis ver la presentación entera, ellos también, todo el mundo está contento y cada cierto tiempo pues iré mirando el chat por si hacéis alguna pregunta, porque ni siquiera sé si esto tiene audio en el chat. Así que luego iré echando un vistazo de vez en cuando por si hay preguntas. Si me salto alguna, al final de la clase le dedicaré unos minutillos a revisar o cada cierto tiempo que están contestadas. Si alguna no la contesto, pues acordaros para la semana siguiente y me la ponéis en el chat, lo mismo de cuando, ¿vale? Cualquier pregunta, cualquier duda, curiosidad que vaya surgiendo, levantáis la mano y podéis ir interrumpiéndome en cualquier momento. Que no se os ocurre, pues al inicio de la siguiente. La dinámica que vamos a seguir va a ser la de ir tema por tema desarrollando los aspectos principales del tema. Eso no quita que podáis en cualquier momento, de nuevo, interrumpir porque creéis que hay algún concepto en el que estamos del temario es especialmente difícil y que queréis que le prestemos atención o que hagamos hincapié, ¿vale? Así que si queréis hacerlo más dinámico, ahí ya lo dejo a vuestra elección. Es decir, si queréis participar y que queráis presentar algún tema concreto sobre la parte del temario. Si no, pues yo iré desarrollando pues, partes más importantes o relevantes, porque ya sabéis el tiempo limitado de la cita. Bueno, esto que tenéis aquí, que también estáis viendo en casa, es una imagen con la que suelo empezar a las tutorías de percepción o la asignatura de psicología de la percepción, y que no sé si es una imagen que conocéis. Esto es una ilusión visual. ¿Habéis visto antes esta ilusión visual? Bueno, todos veis moverse el cacharro, ¿no? Cómo se mueve. Sabéis que realmente no se está moviendo, ¿no? No es un GIF, es una imagen estática, aunque se mueve cuando lo miras, excepto si miras fijamente. Si miras directamente a un punto, ese punto deja de moverse y lo que se mueve son las partes de alrededor. Habéis visto que cuando fijáis la vista en un punto deja de moverse, se mueve el resto, si cambias, vuelve. Pues incluso ocurre con esa especie de reflejo singular que tenéis abajo, que ocurre exactamente el mismo. ¿Por qué pongo este tipo de imágenes normalmente cuando empiezo las tutorías? Porque estas ilusiones visuales nos hablan muy bien y muy elocuentemente de cómo funciona nuestro sistema perceptivo. Uno podría pensar que eso que tenéis ahí delante es un error de nuestro sistema visual. Ve movimiento donde no lo hay. Y realmente estas ilusiones visuales, vamos a ver un montón a lo largo del temario, no son más que situaciones en las que herramientas que utiliza nuestro sistema perceptivo para construir el mundo que hay alrededor, que hay fuera de nosotros, pues se encuentran con objetos que o bien están construidos de una determinada manera que hace que fallen o simplemente no son capaces de reconstruir de manera normal. Es algo que utilizamos muchos en investigación. Mi especialidad de investigación es la psicología de la percepción y nuestro grupo de investigación pues, está metido precisamente en estos, no en este fenómeno en particular, pero en fenómenos relacionados, y nos sirven a los investigadores para adivinar o para generar conocimiento sobre cómo funcionan nuestros sistemas perceptivos, en este caso el sistema visual. ¿Por qué vemos movimiento cuando no lo hay? ¿Por qué? ¿Qué está ocurriendo aquí? Bueno, lo veremos más adelante cuando hablemos de los diferentes capítulos y diferentes partes del temario, en particular percepción del movimiento, también veremos percepción de objetos y de la escena, en el que veremos cosas parecidas, etc. Y antes de empezar y de hablar de lo que es la percepción y la psicología de la percepción, pues vamos a ver un poco, voy a pasar a lo siguiente porque esto es lo que ¿vale? A organizar un poco cómo va a ser la tutoría. Esto es un esquema, un cronograma que me voy a saltar de mí, ¿vale? Así que no le hagáis demasiado caso, porque yo lo pongo siempre pues, con toda la buena intención del mundo y para que tengáis una idea
de cómo va a ser la cosa. Pero evidentemente hoy no voy a completar el tema 1, así que la semana que viene seguiremos con el 1, el 11 tampoco, ya en la tercera no llegaremos al 2, ya sabéis cómo va esto. Pero sí es importante que tengáis en cuenta el orden que vamos a seguir, porque hay algunas particularidades. En primer lugar, que del tema 1 pasamos al tema 1, o a la unidad didáctica 1. Ya sabéis que una cosa son los capítulos del libro y otra cosa las unidades didácticas. Esto de que pongo aquí de temas son las unidades didácticas, que no corresponde siempre con el mismo número de capítulo del libro, porque ya sabéis que hay partes del libro que no, ¿vale? Hay 6 capítulos del libro que no. Entonces, ¿qué haremos hoy? Pues el primer capítulo que sí que corresponde con el primer tema del libro, ¿vale? O el primer tema que corresponde con el primer capítulo del libro. Pero después pasaremos a la unidad didáctica o tema 1, que corresponde a los apéndices del libro, los apéndices metodológicos. ¿Por qué pasamos del 1 al último, al tema o a la unidad didáctica 11? Bueno, pues porque en esa unidad didáctica vamos a ver cuestiones metodológicas, que son necesarias para entender gran parte de los experimentos y de los conceptos que luego vamos a desarrollar a lo largo de la asignatura. Todas esas cosas que luego nos dedicamos a hacer en el laboratorio son las que vemos en algunas de ellas, vamos, en el capítulo 11, que nos van a servir para que cuando aparezca un experimento, cuando hay un experimento de detección de umbrales, o un experimento de detección del contraste, etcétera, etcétera, pues sepamos de qué va la cosa y por qué se hacen así las cosas y qué significado tiene. A partir de ahí ya veis que todo irá seguido. Capítulo 2 o unidad didáctica 2, 3, 4, y pararemos antes de Semana Santa para dedicarle una tutoría a las pruebas de evaluación continua. Ahora os explico todo lo que tenéis que saber sobre las pruebas de evaluación continua, cómo se evalúa la asignatura, en qué consisten esas textos y todo. Pero ya podéis saber desde ahora que hay pruebas de evaluación continua en la asignatura, que por cierto no se evalúan en el propio examen, sino que hay que entregarlas, ¿vale? En esta asignatura hay que entregarlas. Y ahora veremos la fecha límite, os la adelanto ya, es el 24 de abril, la fecha límite de entrega de exámenes, ¿vale? Dedicaremos una clase entera, una tutoría entera a las PEC para que sepáis cómo hacerlas, para que tengáis ciertos indicios de cómo realizar el informe y para que veáis cuál es el procedimiento y el seguimiento. ¿Por qué lo dejo para la última semana antes de Semana Santa? Por dos cosas. Una, porque doy por hecho que en Semana Santa tenéis más tiempo para agarrar gente que conozcáis y pasarles los experimentos. Y dos, así nos da cierto tiempo a avanzar en el temario y que tengáis algo más de conocimiento sobre la asignatura antes de que os pongáis a hacer las PEC. Aunque realmente la primera PEC está relacionada con el capítulo 11, con el apéndice metodológico, así que en ese momento ya podéis, ¿vale? Si queréis. También quedará grabada, así que no os preocupéis por eso. Hay más maneras de obtener puntos prácticos, ¿vale? Luego hablamos de eso. Bueno, aquí tenéis todo el cronograma de la clase de los martes de 11:30 a 1, ¿vale? Si queréis obtener mis datos de contacto, o si me queréis escribir lo que sea, os he dejado también el enlace, ¿vale? Que es mi página web de psicología, de la Facultad de Psicología. La manera más fácil de contactar conmigo es a través de los foros, en este caso de la tutoría, o como fuera de lo que es el temario de la tutoría, para alguna cuestión relativa a la asignatura o a la propia tutoría, pero que sea personal, a través del correo electrónico, ¿vale? Mucho mejor que el teléfono de mi despacho, porque el tiempo que paso en el despacho pues, no es demasiado. Paso mucho más tiempo mirando correo electrónico que en el despacho. Así que mejor por correo electrónico si queréis una respuesta más rápida. Por teléfono, para que me pilléis en el despacho, pues puede ser complicado, sobre todo en ocasiones. Cosas importantes que tenéis que tener en cuenta, y esto, bueno, esto vale para todas las asignaturas de la UNED. Tampoco os estoy diciendo nada nuevo, ya estáis en segundo, ya habréis hecho un montón de asignaturas, pero recalco que es muy importante que leáis la guía de la asignatura, ¿vale? Aquí está toda la información que yo os voy a contar ahora sobre cómo funciona la asignatura. De hecho, si yo cuento algo, ya sea como tutor o como equipo docente, si yo cuento algo y en la guía dice otra cosa, lo que vale es lo de la guía, ¿vale? Sea yo el profesor de la asignatura, sea el tutor o sea quien sea. Lo que ponemos en esta guía es lo que va a misa. Y si nos lo saltamos, tenemos que hacer caso a lo que viene en la guía, ¿vale? Así que os recomiendo que la empatéis bien y conozcáis lo que viene aquí, y porque todo eso es lo que va a valer. Ahora os voy a explicar algunas cosas de lo que aparece en la guía, ¿vale? Pero tenedla siempre presente y cuando tengáis alguna duda sobre la asignatura, antes que nada y antes de preguntar en otros foros o preguntar a amigos o a compañeros, miraros bien la guía por si hay algo de eso. Y si no, directamente nos preguntéis al equipo docente por si hay alguna duda. ¿Vale? Os he dejado igual el enlace para que
para que podáis verla y leerla a la guía de estudio completa, que ahora como estudiantes ya, si estáis matriculados podréis acceder a la guía de estudio completa. Si no estáis matriculados todavía, solo podéis acceder a la guía de estudio libre o no completa, que es la que se puede acceder simplemente para las cuestiones más importantes de la asignatura. Pero bueno, como lo voy a contar aquí, pues tampoco pasa nada. Más cosas importantes. El espacio virtual de la asignatura. El espacio en Ágora, esto también lo conoceréis seguramente, habéis visto ya que cambiamos a Ágora hace unos cuantos años, una especie de Moodle, bueno, realmente es Moodle, que es una herramienta que se usa en muchas universidades, pero una capa de personalización por encima de la otra. Aquí podréis encontrar un montón de información, desde el texto, diferentes contenidos, herramientas online para trabajar la asignatura, los foros, etc. Lo primero que os vais a encontrar es esto, es el manual de la asignatura. Ya sabéis, tengo por aquí, ahora vamos a hablar sobre el manual. El nuevo manual de la asignatura, el que tenemos desde el año pasado, es un manual de Ruth Goldstein y Laura Cacciamani, no me acuerdo del apellido de Laura, de la nueva autora, es que esta autora es nueva. Ruth Goldstein lleva toda la vida en este libro, desde el año 80, y ha incorporado a una profesora, no recuerdo, Goldstein está en Pittsburgh, Cacciamani, no me acuerdo ahora mismo, debe haber sido alumna de doctorado suya o haber trabajado en ella doctorado, algo de eso, porque la ha incluido ya en parte o aparece como autora del libro, querrá que ella siga luego con siguientes ediciones. Ahora hablamos un poco más del libro, ¿vale? Y de cuál es la mejor manera de preparar la asignatura. Para tener en cuenta que esta onceava edición, que es la única de Santi Torres, que es la única que está traducida, la única versión de la onceava edición en inglés que está traducida. La idea que teníamos en el equipo docente es que había dos posibilidades. O hacer un nuevo libro, y con lo que eso conlleva, en percepción es complicado hacer un libro nuevo porque hay muchos ámbitos diferentes que involucran especialistas de diferentes áreas. Y hay que tener muy claro qué tipo de libro vas a hacer y qué tipo de contenidos. O, por lo que hemos hablado, en este caso es traducir, no había traducción de la onceava edición, que es la última, traducir uno de los libros que más éxito tienen y que más universidades internacionales, todo el mundo emplea, uno de los manuales más empleados. Pues eso es lo que hicimos básicamente, traducir ese libro y esta es la posibilidad. Mi opinión, es un librazo maravilloso y yo lo tendría como, bueno, lo tengo de hecho, lógicamente, como libro de consulta, más allá de la propia asignatura. De hecho, ahora veremos que hay partes que he quitado en el temario, muchas porque coinciden con otras asignaturas. Y aún así puede ser muy útil también para otras asignaturas como apoyo y como consulta, ¿vale? Está muy bien explicado, tiene una gran cantidad de imágenes, de explicaciones de conceptos. Para mi gusto, creo que es más sencillo que el que había antes, en cuanto que es menos profundo en los conceptos, se centra menos en profundizar en experimentos y conceptos y más en explicar esos conceptos, por lo menos aquellos que son más interesantes. Además, metemos algo más de contenido en otras modalidades sensoriales que no sean la visión. El anterior libro se dedicaba solamente a la visión, que se llamaba percepción visual. Este, pues, tiene 2 capítulos que incluimos en el examen, que son sobre ojos. ¿Vale? Nos saltamos otras modalidades, ahora aquí tenéis el temario, esto también aparece en Ágora, ¿vale? Si lo desglosáis, veréis una pequeña introducción a cada uno de los temas, en qué consisten, cuáles son los principales conceptos que hay que dominar, y tenéis la equivalencia entre los temas, unidades didácticas y los capítulos del libro. Eso es muy importante, ¿vale? Para que no confundáis tema y capítulo del manual. Veréis que solo coincide en el caso del primero. El resto, pues no, ¿vale? Porque ya nos vamos saltando desde el capítulo 2, que ya nos saltamos ese capítulo, pues ya no va a coincidir. Vale, lo tenéis ahí disponible y también os lo he puesto aquí para que cuando bajéis las diapositivas, pues lo tengáis. Más cosas en Ágora, pues tenéis una serie de recursos multimedia. Aquí lo que hemos subido son diferentes enlaces a páginas, laboratorios online, otro tipo de recursos, páginas personales de algunos investigadores que os sirvan para manejaros con algunas de las cosas que vamos a ver en el siguiente. Por ejemplo, hay una cosa muy chula que es el primero que veis, el laboratorio online que de hecho es un laboratorio elaborado para otro manual que también se llama Sensación y Percepción, de esos autores que eran visuales. Y es un laboratorio muy chulo porque puedes hacer un montón de experimentos en línea. Puedes tocar un montón de cosas de lo que vamos a hacer aquí, de los experimentos que vamos a hacer. De hecho, cuando veamos
partes de metodología os voy a poner los enlaces y os voy a enseñar un poco cómo funciona esa página y qué se puede hacer con ella. Aprovechando que ahora tenemos estas pantallas que se ven mejor y que mejor que los proyectores, quiero decir, que teníamos antes, pues podemos hacer algunas cosillas. También hay otras páginas de experimentación, páginas personales, por ejemplo, la del profesor Michael Bach, una página solamente de ilusiones visuales, podéis ver una recopilación. No sé cómo de actualizada tiene la página Michael Bach, pero hay cientos y cientos de ilusiones visuales de todo tipo. Se pueden manipular, se pueden jugar con ellas, hacer diferentes efectos. Bueno, es muy interesante. Yo recomiendo que os metáis y lo veáis, porque muchas de las ilusiones visuales que vamos a ver están allí y podéis ver o comprenderlas mejor a través de la manipulación de los diferentes factores que intervienen en que se vea esa ilusión visual. Y bueno, algunas cosillas más, libros online, etcétera, etcétera, que siempre son muy chulos y muy divertidos. Al final, la parte más divertida de estudiar percepción es poder hacer esos experimentos y ver los efectos visuales. Cuando uno tiene que aprender los conceptos, pues es más tradicional que cualquier otra asignatura. Pero cuando uno ve, ¿os acordáis del vestido que era dorado morado? Bueno, pues cuando lo veamos, pues el verlo y ver los efectos y ver por qué ocurre, pues es algo que podéis quedaros con ello de manera más interesante o de manera más visual o más divertida que la simple memoria. Bueno, pues es algo más, ¿vale? Aquí podéis hacer algo más. Luego, cuando nos metamos en la parte de audición, pues haremos eso también con algunas ilusiones auditivas o con algunos fenómenos. Bueno, aquí tenéis de nuevo los contenidos, no voy a detener otra vez porque ya lo he explicado antes, solamente recalcaros que ese es el texto de la asignatura. Me han preguntado ya varias veces a través del correo y a través de los foros si se puede preparar la asignatura con el libro antiguo. La gente que todavía tenga el libro antiguo, recordáis, Percepción Visual de Loli Luna y Pio Tudela, del año 2006, si no recuerdo mal. A ver, no es recomendable. ¿Por qué? Bueno, pues varias cosas. Por un lado, hay muchas de las cosas que aparecen aquí que aparecen en otro libro, evidentemente, porque percepción de objetos, percepción del color, percepción del movimiento, todo eso aparece en el otro libro. Lógicamente, los contenidos no son los mismos ni la manera de explicarlos. Teniendo en cuenta que todas las preguntas de examen salen de este libro, estudiar con otro os puede valer, pero os va a hacer las cosas mucho más complicadas. Pero es que además hay una cosa más, y es que tenemos los dos últimos capítulos, que son la audición y la audición eterna. Bueno, los últimos aparte de la pena. El otro libro es solo percepción visual, luego no hay nada sobre audición, así que esos dos capítulos no podéis ni siquiera. Yo os recomiendo que de alguna manera, no tenéis por qué comprarlo físico, ¿vale? Podéis cogerlo en la biblioteca, podéis coger la versión online, que es mucho más barata, o si hacéis otra cosa, yo no quiero saberlo, ¿vale? Haced lo que queréis, pero a mí no me lo digáis. Pero bueno, hay maneras de conseguirlo, compartirlo, sacarlo eso a la biblioteca, tenéis ejemplares aquí en la facultad, un montón, ¿vale? Y bueno, compartir eso entre compañeros o la edición. Pero yo sí os recomendaría que lo sigáis, ¿vale? Merece la pena y creo que además os va a servir para el resto de la carrera. Va a servir para más cosas y como mito de consulta, que es bastante interesante. Además, también mola leer, es muy divertido de leer y es un libro bastante bueno, por lo menos. Y no lo he escrito yo, ¿vale? Que si lo hubiese escrito yo, pues diría, pero morro tiene este, si quiere llevar la pasta, ¿no? Nosotros no vemos un duro de lo que se ve en este, ¿vale? Son otros autores. Es Goldstein el que se construye el sal en la playa, ¿vale? No nosotros. Bueno, más cosas que aparecen en la guía y que aparecen también en Ágora. Contenido eliminado. Ya sabéis que el libro es muy amplio, tenemos un par de muestras, por supuesto no podemos meter todo esto. Así que hay 6 capítulos que no entran como materia de examen. ¿Por qué no entran como materia de examen? Bueno, pues hay una mezcla de cosas. Por un lado, hay capítulos que se refieren a contenidos que ya habéis visto o vais a ver en otros exámenes. Por ejemplo, los principios básicos de fisiología sensorial, pues seguramente los hayáis visto ya en psicología fisiológica, ¿no? O en psicología biológica. Atención visual, pues lo mismo. Son cosas que habéis visto en la asignatura de atención si ya la habéis hecho. Percepción del habla, pues lo mismo. Si habéis hecho lenguaje, ya lo sabréis. Si no lo habéis hecho, lo veréis, que en ese libro hay un capítulo específico de percepción del habla. Este es un buen libro complementario para estudiar percepción del habla cuando veis lenguaje, si no lo habéis hecho. Luego tenemos los sentidos cutáneos y los sentidos químicos. ¿Por qué no entran? Bueno, pues básicamente por una cuestión de tiempo.
son muy interesantes, pero tenemos que meter algo y dejar algo fuera. Y como son los que menos cantidad de investigación tienen y menos profundidad de investigación tienen, pues preferimos centrarnos en aquellos que tienen una mayor cantidad de conocimiento que van a servir de base para poder luego, si a uno le interesa y quiere dedicarse a esto, pues seguir con ello y aprender un poco sobre otros sentidos. Y por último, el de percepción de la música, pues también por una cuestión de tiempo. Pero yo os recomiendo que si tenéis el libro lo leáis. Es precioso ese capítulo. Y sobre todo por lo que implica y para, si os gusta la música además, como en mi caso, pues entender un poco más sobre teoría musical y sobre cómo funciona la música y algunos conceptos relacionados. Yo disfruté mucho traduciéndolo, leyéndolo y me parece maravilloso. No entré en el examen, pero hay unas cuantas cosas muy, muy interesantes. Así que si lo tenéis, yo diría que lo leyéis, aunque no. Bueno, aparte de eso, quedan fuera del examen todos los apartados que se llaman aspectos del desarrollo evolutivo. ¿Vale? Al final de casi todos los capítulos, os voy a enseñar, a ver si lo veo aquí en el libro, suelen estar al final, ¿vale? De hecho, creo que todos están al final. A ver. Sí, aquí. Hay unos recuadros naranjas que pone aspectos del desarrollo evolutivo. Esos no entra en ninguno, ¿vale? Ninguno de esos cuadros entra. ¿Por qué? Bueno, pues el nombre puede dar alguna pista, ¿no? Aspectos del desarrollo evolutivo. Y ya habéis tenido o vais a tener algunas asignaturas que hablan de desarrollo evolutivo. Luego esos contenidos los vais a ver en otras asignaturas, repetirnos, pues tampoco es lo más adecuado teniendo en cuenta la cantidad de cosas que tenemos que ver y el poco tiempo que tenemos para verlas. También quedan excluidos todos los recuadros naranjas que se llaman a tener en cuenta, ¿vale? También son unos recuadritos naranjas, estos aparecen por mitad del libro o por mitad de los capítulos, perdón, aquí encuentro algunos. No sé si me voy a tirar aquí un montón. Pero bueno, los veréis, tienen la misma estructura. Tampoco entran, excepto dos. Hay dos de esos epígrafes o recuadros, como queráis, que sí que entran. Los del capítulo 5, percepción de objetos y escenas, y el del capítulo 9, percepción del color. ¿Vale? Esos dos sí que entran. El resto no. No os preocupéis si no lo apuntáis o si se os olvida, porque lo tenéis en Ágora y lo tenéis en la. ¿Vale? Tenéis todo este contenido para recordar. El resto de cosas entran todos, ¿vale? Los recuadros de metodología, todo eso. Los gráficos, las figuras, todas esas cosas que a veces, bueno, esto no me lo miro, eso puede entrar. De hecho, en percepción, muchas de esas figuras, o muchos de esos esquemas, muchas de esas funciones, pues pueden ser relevantes. En general, en los exámenes no solemos incluir figuras, no solemos incluir gráficos, pero no porque no queramos, sino porque es un problema. Primero, porque la manera en que se imprimen esos exámenes hace que no salgan muy bien, no se puede imprimir en color, y claro, hay pierdes un montón. Y segundo, porque siempre hay que poner, o supone que tengamos que poner ciertas adaptaciones, porque puede haber estudiantes que sean invidentes o que tengan algún tipo de adaptación y siempre hay que adaptar esas preguntas, ¿vale? Entonces, aunque puede ocurrir, y de hecho tenéis que saberlo, ¿vale? Y tenéis que tener en cuenta que eso puede ocurrir, la cantidad de preguntas o la cantidad de gráficos que podéis encontrar, pues va a ser, no va a ser toda la pregunta ni cada página, ¿vale? Así que simplemente tenéis que tener eso en cuenta. Pueden, de hecho entran, ¿vale? Pero, bueno, luego el examen tiene sus propias limitaciones. ¿Qué examen, por cierto? Pues el examen que habéis hecho 200 veces ya en la hoja, ¿vale? Tenéis 30 preguntas, examen tipo test, con 3 alternativas de respuesta. Esto os suena, ¿verdad? Todo este tipo de examen os suena. Y ya habéis hecho un montón. ¿Cuánto tiempo? 90 minutos, también un estándar en la hoja. Más que de sobra para hacer el examen. De hecho, la mayoría de la gente termina, tanto los que saben mucho como los que no saben nada, terminan antes de 30 minutos. Los que suelen tardar algo más son los que están un poco intermedios. Pero pocos tardan más de 60 minutos en terminar el examen. Cosas importantes. Las pruebas de evaluación continua, que ahora vamos a ver en qué consisten, suman a partir del 4 en el examen. Tiene sentido. Daría igual que sumasen a partir del 3 porque te quedarías por debajo del aprobado igual, ¿vale? Porque solo se puede sumar un punto por actividades prácticas, ¿vale? Un punto por actividades prácticas. ¿Qué hagáis y cómo lo hagáis? Ahora vemos. Pero el máximo siempre es un punto, un 10% de la nota. Ya habéis visto lo que pongo abajo, se pueden incluir figuras, todo esto como parte de las preguntas, aunque yo os digo que hay ciertas limitaciones por la manera en que están hechos los exámenes.
Vale. Importante, en esta asignatura se puede sacar un 11. El examen puntúa sobre 10 y no se preguntan cosas de las PECs, ¿vale? Así que las PECs están evaluadas por otro lado. Bueno, no se preguntan cosas de las PECs, aquí tengo que hacer un más. Las PECs tratan de contenido del libro, así que el contenido que está en el libro, que se trata en las PECs, entra en el examen. Pero no hay una evaluación directa de las PECs en el examen, sino que se evalúa a través del informe que pedís siempre. Como el examen es sobre 10 y podéis sacar un punto de actividades prácticas, pues podéis sacar más. O podéis aprobar con un 4 en el examen. Si sacáis un 4, si tenéis un punto de actividades prácticas, pues tenéis la. Vale, inciso de nuevo. Hacer las PECs o hacer las actividades prácticas. No os podéis imaginar la cantidad de correos que recibimos en el equipo docente de personas que se han quedado entre el 4 y el 5 y quieren hacer las prácticas después del examen. Y claro, les decimos que no. No os imagináis, porque nosotros sí tenemos las estadísticas y las revisamos todos los años, cuánta gente suspende esta asignatura con entre un 4 y un 5 sin poder hacer las PECs. Muchas. No os estoy hablando de unos cuantos, estoy hablando de decenas o incluso cientos de personas. ¿Vale? En esta asignatura hay como 4.000 alumnos. Y más de 100 y pico personas se quedan entre ese 4 y 5 sin haber hecho las PECs y podrían haber aprobado. Parece poco, pero estamos hablando de un 3, 4, 5% de los estudiantes. Si sumas los de septiembre, todavía más, ¿vale? Así que cuando tengáis esa duda de ¿qué hago? ¿Lo hago o no? Va, qué pereza. Acordaros de esto, ¿vale? Porque luego cuando vayáis a escribir el correo después de los exámenes de junio, si puedo hacer algo para subir nota, pues vamos a decir que no, porque ya os avisamos, ¿vale? Además es lógico, no podemos deciros que sí, porque eso implicaría darle el mismo derecho a todo el mundo. Si le decimos a una sola persona que va a hacer un trabajo después del examen para subir nota, todo el mundo tendría derecho a hacer lo mismo para subir nota, ¿no? Haya aprobado o no haya aprobado, porque una persona sí, ¿no? Pues implicaría sacar otras PECs. Eso no se puede, ¿vale? Así que tenerlo muy en cuenta, que yo sé que luego esto se olvide y da un poco de pereza. Como os he dicho antes, las PECs hay que entregarlas el 24 de abril, ¿vale? Esa es la fecha límite de entrega. Hay dos PECs. La PEC 1, que tiene que ver con el apéndice metodológico, y que este año no os vayáis a las de otros años que hayan hecho otros estudiantes, porque cada año las cambiamos, ¿vale? No son las mismas. Que también es un clásico el encontrarnos, cuando entregan las PECs, encontrarnos prácticas del año pasado, ¿vale? PECs del año pasado, que o copiadas, o que ni siquiera se las han mirado y las han hecho las del año anterior. Y nos llegan prácticas del año anterior, o de hace 2 o de hace 3 años, ¿vale? Así que miramos también. ¿Vale? Está ya toda la información en el curso virtual. De hecho, para la PEC 2 tenéis hasta un pequeño vídeo explicativo sobre cómo realizar todo el procedimiento. Que seguro... No, podéis hacer las dos, ¿vale? Cada PEC vale 0,5 puntos, como máximo. Así que si realizáis las dos, podéis sacar hasta un punto. Tened en cuenta una cosa, estas PECs no las corrige el equipo docente, las corrigen los tutores, ¿vale? Así que, bueno, es fácil sacar un 10 en cada una de ellas, un 10 que sería la nota, si seguís las instrucciones, si hacéis el informe y no os dejáis ninguna pantalla. Pero tened en cuenta que esto lo corrigen los tutores. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que os voy a corregir yo las PECs? Puede que sí. Pero en Madrid, como hay muchos centros de zona y hay varios tutores, de hecho, si no recuerdo más, son 4 tutores en Madrid, yo soy Jacinto Verdaguer, pero hay en Pozuelo, en otros centros, y esto se corrige por orden alfabético, nos la repartimos. Así que puede que os corrija yo la PEC o puede que no, que lo corrija otro. ¿Vale? Esto es lo que sucede en Madrid. En otros centros asociados más pequeñitos, donde solo hay un centro y un solo tutor, pues ese tutor le corrige. Pero en el caso de Madrid, no. ¿Vale? Si sacáis las dos PECs con la puntuación perfecta, ya os digo, no es difícil, ¿vale? Es una cuestión de seguir la metodología y no, porque la corrección que se hace no es de ir a pillar en cómo está escrito, sino de asegurarse de que están todos los apartados hechos y el informe correctamente realizado. Pues podéis sacar un punto entre las dos PECs. ¿Que no queréis hacer las dos PECs o que queréis obtener el punto pero no haciendo las dos PECs? Pues hay otra manera, porque aparte, por cierto, se me ha olvidado decirlo, la prueba de evaluación continuador, la PEC 2, tiene que ver con el tema de reconocimiento de objetos y escenas, ¿vale? Es un poco más avanzado, un poquito más adelante. Esta primera la vamos a ver enseguida, aunque ya veréis que son bastante sencillas, ¿vale? ¿Hay alguna otra manera de conseguir puntos prácticos? Sí, hay otra manera de conseguir puntos. Podéis venir a las prácticas presenciales que hacemos en las sedes centrales. La sede central es la Facultad de Psicología. No sé si habéis ido alguna vez.
si habéis ido a otras prácticas como las de memoria y todo eso, sabéis más o menos a lo que vais a enfrentar, porque las prácticas de memoria y las de percepción lo organizamos el mismo grupo de investigación, así que más o menos será lo mismo. Si no habéis ido a ninguna, os cuento un poco. Todos los años, siempre que podemos, y suele ser todos los años, organizamos unas prácticas, el equipo docente de Psicología de la Percepción, en la sede central, en los laboratorios de la Facultad de Psicología, los laboratorios de investigación. ¿En qué consisten esas prácticas? Pues básicamente en participar en los experimentos que llevamos a cabo como grupo de investigación, dentro de los proyectos que tenemos del Ministerio, etcétera, etcétera. Bueno, pues por asistir a esas prácticas podéis obtener, de hecho obtenéis directamente por ir y estar aquí y realizar los experimentos, medio punto, ¿vale? Así que si asistís a las prácticas presenciales, solo tenéis que hacer una. Solo una, ¿vale? No hagáis las dos porque solo va a subir un punto. Si hacéis las tres cosas, al final da igual que las hagáis, solo va a subir un punto. Y de hecho, de nuevo, si vais a las prácticas, no hagáis las dos PECs porque el sistema va a intentar subir las tres notas, va a tener que seleccionar una y o bien va a dar un fallo o bien a lo mejor resulta que en una PEC tenéis más nota y en otra menos y os coge la que menos tiene. No os arriesguéis. Elegir la que queréis hacer si vais a la práctica presencial y realizar solo una de las dos, ¿vale? Lo bueno que tiene eso es que podéis elegir la que mejor se os dé o la que menos trabajo lleve o la que os resulte más interesante. Así que o dos PECs o una PEC y práctica presencial para obtener el punto completo. Si solo hacéis una PEC o solo vais a la práctica presencial, pues ¿vale? O sea que cuenta, no hace falta hacerlo todo. Podéis también sacar medio punto si hacéis una sola. ¿Cómo va a funcionar esto? Bueno, todavía no están convocadas. Lo que hacemos normalmente es a través de una aplicación que se llama Bookings. ¿Bookings o Booking? Booking. Siempre me olvido cuál es la de alquilar casas y cuál es la nuestra de realizar cosas. Gente de Microsoft. Creo que es Bookings. Bueno, la cuestión, a través de esa aplicación organizamos pues, los diferentes horarios de prácticas. Yo os puedo adelantar que van a ser después de Semana Santa, ¿vale? En las semanas posteriores, antes del 24 de abril seguro, porque lo hacemos coincidir o antes o en el mismo momento en el que se pueden presentar las fechas. Normalmente un pelín antes para que la gente luego decida si quiere presentarlo, pero va a ser después de Semana Santa. Y después de Semana Santa es a partir del 7 de abril, ¿vale? Vale, bueno, pues básicamente sacamos una convocatoria, normalmente sacamos unas 300 y pico plazas, suelen ser suficientes, rara es la vez que se llenan casi todas, pero siempre queda algo bueno, ¿vale? Si os dais prisa, y prisa quiere decir que en un par de días o tres después de la convocatoria os apuntáis, no vais a tener problema. Como os digo, la convocaremos en unas semanas a través de Bookings, os daremos todas las instrucciones y básicamente consisten en ir a la facultad durante 2 horas. Hay varios horarios, normalmente ponemos horarios de mañana y de tarde, y en esas 2 horas pues, participaréis en diferentes proyectos. Todavía no hay nada en la página web, es decir, en el curso virtual, porque tenemos que organizar. Todo esto lleva un proceso organizativo, no es solamente que vayáis a hacer experimentos, sino que esas prácticas involucran a mucha gente de la facultad, líneas de práctico de investigación que hacen su práctico de investigación precisamente con esas prácticas, alumnos de máster de investigación que sacan datos de sus PPMs, estudiantes de doctorado que sacan también datos para sus tesis, estudiantes, no, ya investigadores postdoctorales que están contratados en nuestros proyectos de investigación y que al final todos estos datos forman parte de esos proyectos de investigación, etcétera, etcétera, etcétera. Organizarlo es un poco lioso, así que cuando tengamos todo bien organizadito, horarios, experimentos que se van a pasar, cómo van a ser todas las tareas, ya sacamos la convocatoria y os podéis apuntar. Mola, ¿vale? Yo os lo recomiendo. Y ya que vivís en Madrid y lo tenéis cerquita, pues es una actividad que está bien, en 2 horas tenéis medio punto, no hay que presentar ningún informe de esas prácticas, ¿vale? Simplemente con ir ya tienes el medio punto. Si alguna vez habéis ido a las de memoria, sabréis que te dan un punto, pero tienes que hacer un informe. Bueno, nosotros hemos hecho medio punto solo, pero tienes que hacer un informe, ¿vale? Un pequeño trade-off. Bueno, pues básicamente estas serían las prácticas presenciales. Os informaremos de todo cuando... Bueno, sí. Más o menos se tarda igual en hacer la PEC. Yo creo que se tarda más en hacer la PEC. ¿Vale? Bastante. Primero porque tienes que pasar experimentos a la gente y son 3 o 4 personas. Así que solo lo que tardas en pasar los experimentos y en recoger los datos es más. Y luego hay que elaborar el informe. En general se tarda bastante más. ¿Vale? No es excesivo, pero sí se tarda. Si queréis algo más sencillo, es las prácticas. Básicamente porque al final no tienes que hacer ningún informe, solamente pues, estar pendiente de los experimentos, hacerlos bien, machacaremos un poco, eso sí.
os lo avisamos, os estrujaremos un poco con los experimentos para que hagáis todas las tareas experimentales que se puedan en 2 horas. Y luego, eso sí, siempre en las prácticas presenciales dedicamos un tiempo al final a explicar todo lo que habéis hecho y cuál es el origen de esos experimentos, qué cosas tienen que ver con la asignatura, algunos conceptos específicos y cosas interesantes de la investigación en psicología, ¿vale? Que es al final para lo que se organizan las prácticas y para que tengáis cierto contacto con los laboratorios. También solemos hacer algunos experimentos de electroencefalografía. No podéis participar todos porque, claro, al final los experimentos de electro se tienen que pasar de uno en uno. Pero muchas veces sí pasamos esos experimentos y cogemos a alguien ahí al azar de los que están ahí, le ponemos, o a un voluntario que quiera, lógicamente, y le ponemos el gorro y pasa. Eso mola porque no hay tantas oportunidades de ver ese tipo de aparataje durante la carrera, ¿vale? Así que yo recomiendo, es interesante que vayáis. Vale. Pues ya está. Básicamente esto es la asignatura. No sé si me he dejado algo. Si tenéis alguna duda, voy a mirar si hay alguna pregunta en el chat. Entonces, si yo me presento a la PEC en la sede central, me llevo medio punto y luego tendría que hacer una de las 2 PEC del curso virtual para poder conseguir el punto entero. Exactamente eso. No se puede hacer, no se puede ir. Ah, bueno, mira, una duda importante y que tenéis que tener en cuenta. No se puede ir 2 veces a las prácticas, ¿vale? Si vais 2 veces a las prácticas, solo os contamos medio punto, ¿no? O sea, no ir una vez y luego apuntaros. Todas cosas porque además deja sin espacio a otra gente, pensar que somos muchos alumnos, que viene gente de toda España, ¿vale? Porque hay ayudas para prácticas de gente que viene fuera de Madrid y solo se puede apuntar una vez a las prácticas, ¿vale? Así que no se puede hacer 2 veces. Lo digo por si acaso, no nos ha pasado nunca, pero bueno, el link, no sé a qué os referís del link por aquí, no sé si la sede está en Juan del Rosal 10, ¿vale? Que es ciudad universitaria, está al lado de la Facultad de Informática de la Complutense. Informática de Complutense, la siguiente es la nuestra. El libro online existe y está disponible, ¿vale? No recuerdo el precio, son como unos 20 euros, me parece. Y el resto creo que ya está conectado. A ver, repetir dónde está la presentación, que está... Vale, pues si, mira, estás conectado a la clase virtual, lo único que tienes que hacer es irte a la barra izquierda, hay una pestañita que pone documentos y puedes descargarla ya directamente ahora en la clase, ¿vale? Y si no, puedes mirar en el foro, pero eso ya cuando lo suba, ¿vale? Normalmente lo subo el fin de semana posterior a la tutoría, cuando subo los enlaces, eso lo veréis en el foro. Hay muchas maneras de conseguirlo, porque también os podéis meter en Canal UNED y poner mi nombre directamente, pero lo más sencillo, ¿vale? ¿Cuántos días hay que ir? Uno solo, 2 horas solamente. Y el link para apuntarse a las prácticas, me imagino que te refieres, todavía no está, ¿vale? Os daremos toda la información y os llegará un correo con toda la información cuando saquemos la convocatoria. Importante, los correos que mandamos siempre son a vuestro correo de la UNED. Así que tenedlo en cuenta, el de alumno, porque nadie le hace caso, normalmente ese correo. Si no le hacéis mucho caso, hacer una cosa muy sencilla, derivar vuestro correo, derivar todos los correos de ese correo corporativo a vuestro correo personal, que se tarda 2 minutos y así os llega todo a vuestro signo lo habéis hecho, ¿vale? Bueno, dicho esto, pues vamos a empezar con el temario. Y lo primero que quizás debemos, como cuánto me he enrollado, bueno, todavía nos queda casi la de la clase. Bueno, esta imagen, por cierto, la que veis detrás, es una imagen que pongo porque la utilicé la utilizamos en nuestro grupo para un artículo que publicamos en The Conversation, que es una revista online, no sé si la conocéis, de divulgación científica, y hablábamos sobre nuestro campo de investigación, que es el procesamiento consciente e inconsciente, desde un punto de vista perceptivo. Y utilizamos esta para explicar determinados conceptos. Y me gustaba y digo, bueno, la voy a poner. Porque además obtiene una gran cantidad de características que vamos a ver más adelante en el estudio de la percepción. Cómo percibimos el color, la profundidad, cómo categorizamos y separamos diferentes objetos y la facilidad, por cierto, con la que lo hacemos. Porque en un solo vistazo seguramente os habréis dado cuenta de qué es, seguramente de dónde está esa imagen, o os hagáis una idea de dónde puede ser, ¿vale? De hecho, hay una palabra por ahí arriba que os puede dar alguna pista. Hay varias palabras que pueden dar pistas, pero os habréis dado cuenta simplemente echando un vistazo. No, mirad, ¿qué pone ahí? Nueva York, Times Square. No, yo creo que va a ser más Times Square, ¿eh? Bueno, hay un montón de cosas que son interesantes y que veremos en el próximo capítulo. Pero lo primero que tenemos que hacer es saber qué vamos a estudiar cuando hablamos de percepción.
percepción. La psicología de la percepción es básicamente una ciencia, parte de la psicología experimental, que se dedica a estudiar, a investigar cómo recogemos información del entorno, representamos esa información del entorno, la información que nos es útil para la supervivencia, tened eso en cuenta. Ahora voy a explicar un poco más de ello. Y cómo transformamos esa información para que pueda ser utilizada por otros sistemas, para tomar decisiones y, sobre todo, para lo que en última instancia hacemos todos los seres vivos, actuar sobre el entorno. Recogemos información, la transformamos, realizamos operaciones con ella y actuamos sobre el entorno. ¿Vale? Si yo veo algo curioso allí, miro, mi cerebro transforma la información que recibe vía mis receptores retinianos de fuera, uy, un pájaro, y yo actúo, es decir, me muevo hacia el pájaro porque lo quiero, por ejemplo, ¿vale? Pero en esencia eso es lo que hacemos todos los seres vivos, recogemos información del entorno, la procesamos con mayor o menor complejidad, una ameba, pues, la procesa de una manera más compleja que un ser humano, pero básicamente hacemos eso y después actuamos sobre el entorno. Y esto tiene una cosa muy importante, y es que yo siempre, cuando empiezo las tutorías, hago especial hincapié en ello, y es a que un llamamiento a que abandonéis el realismo, ¿vale? Esta sensación de la realidad es lo que veo, o la realidad es lo que oigo, o la realidad es lo que yo percibo. No, no percibimos la realidad. Percibimos la información que llega a través de nuestros sentidos. Y la información que llega a través de nuestros sentidos es un conjunto muy pequeño de toda la estimulación que hay en nuestro entorno. Por ejemplo, nuestros ojos reciben información a través de ondas electromagnéticas. Es decir, nuestra retina es sensible al espectro electromagnético. El espectro electromagnético es un espectro muy grande, incluye un montón de ondas electromagnéticas en función de su frecuencia o longitud de onda. Ya sabéis que es inverso. Desde los rayos gamma hasta las microondas o ondas de radio. Nosotros, nuestra retina es sensible a una pequeñísima parte de esto, la que hay entre los 400 y los 700 nanómetros. Si la línea que incluye todo el espectro electromagnético tuviese más o menos 1 kilómetro, pues nuestra sensibilidad, la información que recibimos sería un espacio de milímetros, más o menos, ¿vale? El resto no lo recibimos, porque podéis imaginar que ondas electromagnéticas en este espacio pues están cruzando constantemente, desde las tomitas del Sol que van en todo el espectro, desde los rayos gamma hasta, Dios sabe, hasta las ondas de Wi-Fi, el móvil, un montón de ellas. Pero no notáis nada, no recibís esa información del mundo. ¿Por qué? Porque ninguno de vuestros receptores sensoriales es sensible a ese entorno. Simplemente eso. Es posible pensar en otras especies que reciban información de un tipo que no recibimos nosotros y por tanto tengan información de características del mundo que no tenemos nosotros. Pues sí, de hecho hay un montón y no nos parece nada mágico. Hay muchas serpientes que sabéis que detectan el calor. ¿Detectan el calor? Bueno, pues porque tienen receptores sensibles a la parte infrarroja del espectro electromagnético. Hay muchos animales que se orientan a través de sonar, que son capaces de utilizar las vibraciones del aire, los cambios de presión en el aire, para mapear su entorno, como los murciélagos o las belugas o algunos animales. Nosotros no lo hacemos. Aunque vais a ver una cosa muy curiosa en un capítulo de cómo personas invidentes, hay algunas que son capaces de hacer algo similar, incluso de mapear el entorno como si tuviesen un sonar. Es una cosa espectacular. De hecho, lo hacen a través de chasquidos. Gente que ha aprendido con el bastón o con chasquidos a mapear el entorno. ¿Cómo? Pues como el sonar, de verdad. Es decir, mandas sonido, recibes ese sonido y la información de lo que tarda ese sonido en volver. O el tipo de sonido que recibes y cómo se refleja, te da información sobre el entorno. Visto en personas puede parecer totalmente mágico, pero los murciélagos no se estrellan porque hacen eso, ¿vale? O sea que es común en la naturaleza. Pero hay personas que han desarrollado habilidades, no de ese nivel evidentemente, porque no estamos diseñados para eso, pero parecidas. Ya lo veremos cuando lleguemos a eso. Bueno, lo que os decía, lo principal que tenéis que descartar es ese realismo ingenuo de pensar que nosotros lo que vemos es la realidad del mundo. No, nosotros solo vemos una parte del mundo, la parte que es necesaria o que es adecuada para nuestra supervivencia. A lo largo de muchísimos años de evolución, nuestros sistemas sensoriales han evolucionado para captar aquella información que es relevante para que sigamos vivos. Porque al final todo esto, ver, oír, sentir en nuestra piel, lo hacemos o tenemos esa capacidad porque
seguir vivos. Si no, no lo haríamos. Y todo aquello que no ha sido útil para seguir vivos, no lo recogemos. ¿Recogemos información muy útil sobre el mundo? Sí, pero solo aquello que nos es útil a nosotros como especie, ¿vale? Hay mucha más información fuera de la que nosotros, de hecho, imaginaros que recibiésemos todas, ¿eh? Imaginaros que pudiésemos ver o percibir de alguna manera todas las ondas de la señal wifi que hay. Si ahora pones a buscar wifi en esta localización, a lo mejor hay 12 redes diferentes. Imaginaros que pudiésemos ver todas o percibir toda la información que transmite esta señal. A volverse loco. Sería la locura absoluta. Si habéis visto Superman, las de Henry Cavill. Cuando llega a la Tierra, no sé si la habéis visto, llega a la Tierra que puede percibir todo y se vuelve loquísimo porque empieza a tener una sobreexcitación tremenda hasta que aprende a controlarse. Pues sería algo así. Bueno, pues vamos a ver eso. Básicamente vamos a ver cómo reconstruimos el mundo a partir de la información que llega a nuestros sentidos. Llega una información, lo vamos a ver sobre todo en modalidad visual, pero es exportable o expandible a todas las modalidades sensoriales. Recibimos información, esa información hay que transformarla y hay que conseguir representar o cambiar esa información o procesarla para que se represente la información que nos es necesaria del mundo, que nos represente aquellas cosas útiles del mundo para poder hacer lo que hacemos. Si yo me voy moviendo por aquí y no me choco, es porque tengo información de los objetos que me permite saber su distancia, saber su consistencia o su forma, saber qué es un objeto y por qué es diferente de otro. Por ejemplo, yo os estoy viendo a todos y a todas ahora detrás de una mesa. ¿Por qué sé yo que sois cosas separadas de la mesa? ¿Vale? Porque mirando así podría pensar que una persona consiste en un torso con luego una especie de bandeja que tiene aquí unida, ¿vale? Y que eso es una persona. Es decir, que os levantáis y os vais con la mesa puesta. Realmente yo sé que no es así. Sé distinguir la mesa de la persona. ¿Por qué ocurre eso? Porque yo lo que estoy viendo en muchas ocasiones es básicamente lo mismo, no hay distinción entre ellos. Eso básicamente es percibir objetos. Nosotros, cuando recibimos la información, no recibimos esos objetos de manera directa. Recibimos luz en los ojos, recibimos parte del espectro electromagnético y la retina se activa. ¿Cómo llegamos de esa activación, de ese patrón de activación en la retina, a distinguir diferentes objetos y saber, por ejemplo, la distancia a la que están esos objetos? O distinguir los diferentes colores que tienen. Ya os adelanto que los colores no son propiedades de los objetos, sino son propiedades de nuestro sistema perceptivo. El color realmente no existe. Es una forma de percibir el mundo, de percibir una de las cualidades del mundo, ¿vale? Pues vamos a empezar con ello. Y vamos a empezar con este libro. A mí me gustó mucho cuando lo cambiamos porque utiliza para empezar en el primer capítulo un tema que coincide con el que yo utilizo en varias presentaciones, en varias charlas que doy sobre inteligencia artificial o sobre evolución de la inteligencia artificial, conciencia, procesamiento de información en sistemas artificiales, etc. Y es estos titulares de prensa del año 1957 de un cacharro que inventó un tipo que se llama Frank Rosenblatt y que yo le suelo llamar Rick Astley. Es que esta broma cada vez tiene menos gracia, porque el pobre Rick Astley ya no le conoce ni su madre. ¿No os acordáis de él? Bueno, si a los que os acordáis de él, sabréis que es un cantante que tuvo un éxito muy grande una sola vez, One Hit Wonder, y no volvió a aparecer nunca más. Se ha convertido en un meme también hace poco, ¿vale? Pero es que se parece muchísimo a Rick Astley, pero no es Rick Astley, es Frank Rosenblatt, ¿vale? Psicólogo que diseñó la primera red neuronal, la primera inteligencia artificial tal y como la conocemos. Bueno, no tal y como la conocemos ahora, porque esta era una red neuronal de verdad, en la que había un cableado que conectaba cada nodo de procesamiento uno con otro. Ya sabéis que las redes neuronales actuales son simulaciones. Realmente lo que hay es una serie de nodos, pero no existen realmente, sino que esos nodos cambian de estado, pero lo hacen a través de procesamientos se realizan procesadores de ordenador normal. Las gráficas o lo que sea, pero procesadores normales. No son redes neuronales físicamente, son ordenadores que simulan una red. ¿Vale? Pero bueno, en este caso era de verdad. ¿Qué hacía esta red neuronal? Que fue el inicio de la investigación en inteligencia artificial. Pues básicamente era una red perceptiva, pretendía simular, pretendía emular, pretendía conseguir tener las mismas habilidades que un sistema visual. Hacer lo que nosotros hacemos, ser capaz de diferenciar objetos, de categorizar, de
Ver un perro por la calle y decir, ah, eso es un perro, no es un gato. Ah, eso es un árbol. Esas habilidades de categorización que tenemos los humanos y que nos resultan muy sencillas. Saber que es cada cosa, que esto es una mesa, que esto es una distinta, aunque estén pegadas, esta unión, por alguna razón la detecto y soy capaz de diferenciar entre ambas. Si yo veo un perro pasar por detrás de un árbol, no pienso que es un perro partido por la mitad y que es un tipo que está unido al árbol. No sé que el árbol está cortado. Parece una chorrada, pero ¿por qué lo sabemos? Porque podría ser. Si veo un perro pasar por detrás de un árbol finito, podría ser un perro enganchado hacia el árbol, o podría ser dos unidades de perros. ¿Por qué no? Sin embargo, todo el mundo asume que es un perro que está pasando por detrás. Bueno, pues no es tan sencillo llegar a esa conclusión. Y si no, iros a sistemas perceptivos artificiales como este de hace unos cuantos años. Y veréis el cacao que se montaba. O sea que replicar lo que hacemos no es para nada. El primer intento fue el de Frank. Y fijaros, me gustan mucho estos titulares porque replican lo que está pasando ahora. En el 57 ya había muchos titulares que hablaban de autómatas inteligentes, más humanos que nunca, las computadoras que aprenden a aprender o que aprenden en las horas, exactamente lo mismo que hacen las inteligencias. De hecho, estos fueron los primeros. La gracia del perceptrón es que era un sistema que, como los sistemas de inteligencia artificial actuales, aprenden por sí solos. Siguen una regla muy concreta y con la práctica son capaces de aprender a realizar la tarea para realizarla. Básicamente así es como se hacen las inteligencias artificiales. Unas son más generales, otras más específicas, pero básicamente son una serie de reglas que le permiten aprender a hacerlas. Es decir, la diferencia entre lo que hemos conocido por programas informáticos de toda la vida y la inteligencia artificial es que el programa está hecho por un humano que elige lo que tiene que hacer y una vez que se establece las reglas, lo consigue igual, y una inteligencia artificial es capaz de, desde cero, aprender a realizarlo. Por ejemplo, no sé si conocéis una inteligencia artificial que se llama AlphaZero. AlphaZero es una inteligencia artificial que solo juega a la gente, ¿vale? AlphaZero se llamó así porque fue desarrollada desde cero. Es decir, una inteligencia artificial, un sistema que no sabía jugar al ajedrez. Se le dieron las reglas y se le puso a jugar. Y en menos de 24 horas ya jugaba mejor que todos los seres humanos del planeta, ¿vale? El ajedrez para una máquina es una cosa. Pero bueno, para que tengáis una idea de cómo funciona. Bueno, igual que ahora, la ilusión por todo esto, expectación con este tipo de sistemas, pues era muy grande. El cerebro electrónico que se enseña a sí mismo, pues suena a esto, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que a pesar de que era una iniciativa muy poderosa y con un gran potencial, pues no hacía muchas cosas, la verdad. Cuando le ponías a categorizar cosas, pues le costaba bastante y tareas que los humanos hacemos de manera sencillísima y sin ningún problema, pues le costaban un montón o no era capaz de realizarlas. No era tan sencillo crear un sistema perceptivo. Eso que nosotros hacemos simplemente abriendo los ojos y categorizamos el mundo de una manera muy precisa y muy exacta, por lo menos en lo que respecta a lo que nosotros necesitamos, pues un sistema visual artificial no era tan sencillo. De hecho, no ha sido tan sencillo. Eso sigue sin ser tan sencillo. Los sistemas visuales, las inteligencias artificiales que se dedican a procesos perceptivos, a intentar categorizar, no lo hacen tan bien como los humanos todavía. Es verdad que cada año que doy esto, estamos más cerca de ello y cada año se queda más obsoleto lo que dicen los libros porque va avanzando muy rápidamente. Pero aún así los humanos somos muy superiores en muchas áreas, por lo menos cuando hablamos de percepción. Hay otras en las que nos han superado. Pero en el conjunto de tareas, sobre todo perceptivas, desde luego todavía. Aunque cada vez, como os digo, estamos más cerca. Bueno, ¿qué ocurría? Pues que esto estaba muy limitado y de hecho tenía un problema muy importante. Y es que solamente era capaz de resolver un tipo de problemas que se llamaban problemas que son linealmente separables o separables linealmente. Aquellos que no eran de ese tipo no los podía resolver. Esto no entra en el examen, ¿vale? Solamente curiosidad. Si queréis saber rápidamente y un vistazo lo que es un problema linealmente separable o no, podéis mirar lo que tenéis aquí. Si puedes separar una categoría de otra con una línea, es linealmente separable. Si no, no. Si veis el de la derecha, no hay una línea recta que podamos trazar en ningún sitio que pueda separar los elementos del gráfico de la derecha. Hay otro punto verde abajo, ¿vale? Lo digo por si estáis pensando que se puede trazar una línea entre los dos rojos y el verde. Hay otro punto verde abajo. El de la izquierda sí se puede. Bueno, pues ese perceptrón era incapaz de hacer.
¿Qué pasó con eso? Pues que todo el mundo se desilusionó y dejaron de investigar en inteligencia artificial, porque pensaban que esto era un límite de ese tipo de inteligencia. Eso es lo que se llamó el primer invierno de la inteligencia artificial. En los años 80 volvió a resurgir el interés porque algunos investigadores descubrieron reglas de aprendizaje que permitían resolver ese tipo de problemas. Tendrán a lo mejor Makela y Rumela, ¿vale? Porque de hecho se han hecho famosos en los últimos años, porque hasta hace muy poquito las reglas que se utilizaban eran de los años 80 para las inteligencias artificiales. De nuevo, otro subidón de inteligencia artificial en los años 80. Pero como había límites de procesamiento y no eran capaces de hacer muchas cosas, de nuevo en los años 90 y 2000, otro invierno de inteligencia. Y en los últimos años es cuando ha vuelto a haber otro resurgir de la inteligencia artificial de la mano de algunos avances y también de la mayor capacidad. Pero sobre todo esto lo cuento para que veáis que toda esa ilusión y toda esa expectativa sobre inteligencia artificial no es nueva. No es la primera vez que la vemos. Llevamos 70 años con esto, ¿vale? Y hemos pasado por momentos de grandes expectativas y de mucha gente invirtiendo en ello y por momentos de inviernos que se han llamado así, en los que no se invertía nada y lo que se va a dar. ¿En qué punto estamos ahora? No lo sé. Pero bueno, ya sabéis que la mejor manera de predecir el futuro es viendo lo que ha ocurrido en el pasado, ¿vale? Así que, bueno, está bien. Dicho esto, y como introducción, lo primero que podéis ver es que percibir no es algo tan sencillo. Por mucho que cuando nosotros abrimos los ojos o cuando escuchamos hablar a alguien, todo parezca ser súper sencillo y falto de esfuerzo para nosotros, cuando intentamos replicar esas habilidades en un sistema que no es humano, tratamos de crear un sistema que haga lo mismo que nosotros, pues la cosa se complica mucho. Es decir, básicamente os estoy justificando que estudiemos perfección, porque hay mucho que aprender, mucho que saber. Lo siguiente que os tengo que justificar es por qué el libro se llama Sensación y Percepción. Bueno, pues generalmente el término sensación se ha utilizado a lo largo de la historia para los procesos más sencillos, ¿vale? Los procesos más elementales. Por ejemplo, la recepción de información a través de los receptores de la retina o a través de las células ciliadas de la cóclea, ¿vale? Todos esos procesos sencillos, procesos elementales al comienzo del proceso perceptivo, se consideraban sensaciones, todo aquello que no estaba elaborado. Mientras que los procesos perceptivos tenían que ver con la elaboración, la representación y el procesamiento de la información que se hacía a partir de esas sensaciones. La realidad es que esto se utilizaba históricamente y viene sobre todo de corrientes filosóficas, pero en los últimos tiempos no se utiliza. De hecho, yo no voy a hacer ninguna distinción entre sensación y percepción. De hecho, el libro no hace ninguna distinción entre sensación y percepción. Y sabéis, no sé si lo habéis leído, pues sabéis lo que dice el libro cuando dice por qué se llama sensación y percepción. Pues básicamente dice, porque si no así toda la vida, no le hemos perdido. Así que échale la culpa a la historia, es lo que dice literalmente, ¿vale? Échale la culpa a la historia. En realidad, es una distinción que ya no nos sirve más. En su momento pudo ser interesante en otras perspectivas de la psicología, cuando la psicología estructuralista buscaba casi como la química los átomos del pensamiento, pues pensaba en elementos elementales como sensaciones parecidas. Pero la realidad es que en nuestra perspectiva actual de la investigación, el diferenciar entre sensación y percepción no tiene mucho sentido. Saben que sepáis cuáles han sido estos conceptos históricamente, pero a partir de ahora vamos a hablar siempre, casi siempre, ¿vale? Bueno, ¿y cómo es ese proceso? Porque hemos dicho que vamos a hablar durante todo el curso de cómo recogemos información del entorno, la procesamos y la utilizamos para actuar. Pues el proceso sería algo parecido a lo que tenéis aquí. Esto es algo muy simplificado, ¿vale? Una serie de pasos hasta llegar a la última fase, que es reconocer un objeto y actuar sobre esos objetos. Como os digo, este proceso está muy simplificado porque básicamente da a entender que todos estos procesos ocurren de manera secuencial y de que uno va detrás de otro y que todo está muy ordenadito. Realmente no es así. Todos estos procesos pueden ocurrir en paralelo, pueden invertirse órdenes de algunos procesos, incluso los procesos que están al final, como el reconocimiento o la acción, pueden afectar a los procesos de nivel inferior. Por ejemplo, si yo actúo sobre el entorno, si yo veo algo curioso y me acerco, eso va a afectar al mundo, porque estoy cambiando mi perspectiva del mundo y la información que estoy recibiendo, luego va a afectar a la información. ¿Vale? Así que tomarlo como un esquema general, para enterarnos de más o menos cómo va a ser esto,
Pero no penséis que es algo tan sencillo ni tan secuencial y serial. De hecho, arriba veréis que hay flechas en las dos direcciones. Como os decía, todas estas fases pueden ir en ambas direcciones y muchos procesos superiores pueden afectar al proceso. Vamos punto por punto, vamos paso por paso a ver cómo funciona esto. Y el punto de partida de un proceso perceptivo siempre es el entorno, la estimulación del entorno. Ojo, cuando hablo de entorno, no me refiero solamente, aunque por cuestión de simplicidad es lo que vamos a utilizar en la clase, ¿vale? Pero el entorno no es simplemente lo que hay fuera. Lo que hay dentro de mí también es entorno, ¿vale? Si me da un pinchazo en el estómago, eso también es una estimulación del entorno. Muchos psicólogos conductistas utilizan una división muy curiosa, me gusta recordarla, y es el contexto de la piel para afuera y el contexto de la piel para adentro, ¿vale? Porque tratan los estímulos internos también como parte del contexto o del ambiente. Hay un ambiente externo y un ambiente interno. Pues aquí sería exactamente igual. Lo que hay dentro de nosotros, nuestros pensamientos, ¿vale? Nuestra lengua, nuestra habla interna, nuestras sensaciones propioceptivas, también son estímulos del entorno. Es verdad que por una cuestión de facilidad, la mayoría de los ejemplos que pongamos van a tener que ver con estímulos exteriores, externos, ¿vale? A nuestra piel. Pero tened en cuenta que el contexto no se limita a lo que hay de piel para afuera, también es lo que hay de piel para afuera. Pero bueno, vamos a poner un ejemplo externo, que es más sencillo, ¿vale? Vamos a ver los primeros pasos. Y el primer paso es la estimulación externa. Y la estimulación externa, es decir, lo que hay en el mundo, lo que hay fuera de mí, es lo que se llama el estímulo distal, ¿vale? El objeto que hay en el mundo. ¿Cuál es la misión del proceso perceptivo? Obtener información de ese objeto que hay en el mundo, representarlo para poder actuar sobre él. Bueno, pues ese estímulo distal se convierte en un estímulo proximal cuando me llega cierta información sobre él a mis sentidos, a mis órganos sensoriales. Por ejemplo, tenemos antes el ejemplo del arbolito. Si yo estoy mirando por la ventana y veo un árbol, tengo contacto directo con el árbol. De hecho, tengo contacto directo con esta mesa. Tengo contacto directo con vosotros, de alguna manera. Es difícil esa pregunta, ¿vale? Pero no. En el fondo, yo solo tengo información de los objetos del exterior, dando por hecho que el procesamiento ocurre en el cerebro, ¿vale? El cerebro está aislado, dentro de una caja de cráneo. Un cráneo y dentro un cerebro. Somos cerebros en una cubeta. ¿Cómo sabemos del mundo exterior? Pues a través de los receptores sensoriales. Así que cuando yo tengo la mesa hasta debajo, no tengo contacto directo con la mesa. Lo que tengo es una serie de receptores en mi mano, en mi culo, ¿vale? Que me dan cierta información sobre lo que hay debajo o sobre lo que tengo alrededor. Cuando yo veo un árbol a través de la ventana, yo no tengo contacto directo con el árbol. El único contacto directo es a través de la luz que refleja el árbol. El proceso sería, el sol ilumina, ¿vale? O bueno, estas lámparas, lo que queráis, lo podéis hacer con el árbol o con una mesa. La lámpara ilumina la mesa. ¿Por qué? Pues porque esa lámpara está emitiendo ondas electromagnéticas en una parte del espectro muy concreto, que es a la que yo soy sensible, ¿vale? Entre los 400 y los 700 nanometros. De hecho, como la luz es blanca, está emitiendo en casi todo el espectro. Aunque tiene un pelín, no sé si al azul, no sé si esto sería más cálido o no, pero bueno, pongamos que es blanca. Y diréis, qué casualidad, ¿no? Que la lámpara emita en esa longitud de onda y yo pueda recibir información. No, no es casualidad. Los humanos hacemos ese tipo de lámparas porque emiten en esa longitud y así podemos ver. Así, porque si no, no veríamos nada y no lo consideraríamos lámparas, serían elementos apagados, ¿vale? No emitirían. Emite ondas electromagnéticas en ese espectro que inciden sobre la mesa. Parte de esa estimulación electromagnética la absorbe la mesa. Luego veremos qué tiene que ver eso con el color, ¿vale? Porque otra parte de esa estimulación electromagnética, esas ondas electromagnéticas, se reflejan. Se refleja en todas direcciones, ¿vale? Por eso todos podéis ver la mesa. Parte de ese reflejo de las ondas electromagnéticas, en ese rango específico, entra por mis ojos, a través de la pupila. ¿Y qué hay detrás de la pupila? Pues dos cosas. Primero, un juego de lentes que me permite enfocar esa radiación en un punto concreto. Y ese punto concreto es la retina, que ya sabéis que está al fondo del ojo. Y que es una capa bidimensional de células que son sensibles o que reaccionan ante la estimulación electromagnética de esa frecuencia, de ese rango de frecuencia.
¿Qué ocurre en ese momento? Porque como recibo estimulación electromagnética, mis células de la retina empiezan a disparar, unas más que otras, en función de lo que sean sensibles a un tipo de luz o a otro y de qué cantidad de luz. Bueno, pues eso es todo mi contacto con los estímulos externos. Porque si pensamos en el sonido, ¿qué contacto tenéis conmigo que os estoy hablando? Pues básicamente no tenéis contacto con mi voz ni con mi pensamiento. Lo que tenéis es una serie de vibraciones del aire, de cambios de presión en el aire. Algunos de ellos, como se expanden en esta habitación, entran por los oídos y unas células que hay en vuestra cóclea, las células ciliadas, son sensibles a esos cambios de presión. Bueno, pues disparan ante esos cambios de presión y vuestro cerebro procesa y transforma esa señal para reconstruir lo que yo estoy. Pero no tenéis contacto conmigo directo, ni tenéis contacto con ningún objeto. Básicamente esa es la información que recibís. Cada sistema sensorial recibe la suya. El contacto, los receptores de presión o de temperatura hacen la misma función. Pero eso es todo lo que tenéis. A mí me gusta ahora hacer el inciso, aunque cada vez también es más antigua la peli, cada vez le importa menos a la gente. ¿Pero habéis visto Matrix? La primera, ¿eh? La primera, la buena. Bueno, la segunda también es bastante buena, pero sobre todo la primera. En esa película, si recordáis, hay un momento en el que se conectan a... ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo ahora, cuando Morfeo entrena a Neo. ¿Cómo se llama el programa al que se conecta? Bueno, da igual. La cuestión es que empiezan a hablar en un mundo virtual. Y Morfeo le empieza a preguntar sobre qué es la realidad, sobre qué considera que es la realidad. Y dice una frase que es muy interesante, y es que si consideras la realidad lo que ves, lo que oyes, lo que sientes, eso no es nada más que una serie de impulsos eléctricos en tu cerebro. Así que la pregunta que os hago es, si sustituyésemos todo el mundo externo, ¿vale? Imaginaros que sacamos el cerebro, dejamos todas las ramificaciones también de la columna vertebral, de la médula espinal, y tuviésemos una tecnología que nos permitiese conectar al cerebro una serie de electrodos, miles o millones, o de alguna manera, que permitiese darle exactamente la misma estimulación eléctrica que corresponde a la que yo recibo cuando, a través de mis receptores sensoriales, estoy recibiendo información del mundo. ¿Eso pasa con la esquizofrenia? No pasa con la esquizofrenia, lo que ocurre con la esquizofrenia es que está alterado y entonces la percepción de la realidad cambia, ¿vale? Algo similar, pero no llevado a ese extremo, ¿vale? Porque todavía habría cierto anclaje con el mundo y recepción de información alterada, algo alterado. Pero, ¿cómo seríamos capaces de distinguir lo que es real de lo que no? No se podría. Porque, de nuevo, lo que os he dicho antes, somos cerebros en una cubeta. Esto puede dar lugar a todas esas teorías y que en el fondo no se pueden rebatir, que es, ¿vivimos en un mundo real, de verdad? ¿O todo puede ser una simulación de algo? ¿Podemos ser cerebros en una cubeta de verdad? Yo os he dicho que ya lo somos. La cuestión es, bueno, ya sabéis, todo este tipo de preguntas sobre existencialismo y sobre realismo e idealismo. En realidad esto no es importante, pero lo que sí es importante es que tengáis en cuenta la manera en que adquirimos información. Porque realmente si el mundo externo existe o no, ¿qué más da? Si nos vamos a comportar de la misma manera, nos tenemos que comportar como si existiese para sobrevivir, así que da exactamente igual. Pero pensad en que toda esa información no son nada más que señales eléctricas que llegan a nuestro cerebro, por lo que no tenemos contacto directo. Vale, ya tenemos el estímulo proximal. Centrándonos en la visión, el estímulo proximal es el patrón de activación de las células de la retina. Un patrón de activación que es una capa bidimensional plana de células, que se activan más o menos. Eso lo llamamos estímulo proximal. Vale, a partir de ahí tenemos que reconstruir el mundo que hay fuera. Fijaros si la cosa tiene vida. A partir de ese patrón de activación, tenemos que reconstruir toda la información necesaria para poder manejarnos en el mundo. Un patrón plano de activación que puede corresponder con una matriz de números, ¿vale? Sería el equivalente a una matriz de números. Imaginaros que cada célula de la retina se activa más o menos. Y le ponemos un número, uno se activa 1, otro 2, otro 0. Tenemos un patrón, una matriz gigante de activación. ¿Dónde está la profundidad ahí? ¿Dónde están las mesas? ¿Dónde están las sillas? ¿Dónde están los árboles? ¿Dónde están los colores? A partir de ahí tenemos que reconstruir todo eso. Fijaros que, aunque esto sea difícil de ver, lo podéis imaginar mucho mejor si os fijáis en la pantalla que tenéis. Esa pantalla
Con la pantalla de la televisión, cuando veis la televisión, es una pantalla plana. Y de hecho es una cosa muy similar a una retina, pero al revés. ¿Sabéis cómo funcionan estas pantallas, no? Son una serie de píxeles. Esto no es una imagen, sino que si tú te acercas vas viendo cada uno de los puntitos de minutos que conforman la imagen. Si te acercas aún más, veréis que cada uno de esos píxeles no es una única luz, no es solo un emisor de luz. Son 3 diferentes emisores, 3 subpíxeles. Uno rojo, otro verde y otro azul. Porque a través de las luces rojas, verde y azul y su combinación podemos generar todos los colores que ven los seres humanos. Diréis, qué casualidad, ¿no? ¿Por qué rojo, verde y azul? No, no es una casualidad. Es que nuestro sistema perceptivo funciona así, por eso hacemos las pantallas así. ¿Vale? Cuando veamos la percepción del color, veréis por qué. ¿Y las especies daltónicas, por ejemplo? Porque les falla uno de los receptores. Tenemos 3 receptores distintos, ¿vale? 3 tipos de conos diferentes que codifican la información de diferente manera y eso es a lo que llamamos color. Cuando falla uno, pierdes cierta capacidad para distinguir el color y eso es a lo que llamamos daltonismo, ¿vale? Puede fallar 1, 2 o 3, en ese caso verías el blanco y negro, ¿vale? Eso es, en blanco y negro está mal dicho, es en términos de luminosidad, ¿vale? De mayor cantidad o menor cantidad. El blanco y negro no es un color, blanco y negro es más luz o menos luz. El negro es la ausencia de luz, ¿vale? El blanco es la mezcla de todos los posibles colores, es decir, de todos. Mi suegro era daltónico y no sé qué contar. Sí, porque en el fondo no te das cuenta porque hay algunos colores que puedes confundir. Y ahí te fallan con el verde. Pero en realidad, ¿cómo sabes que lo que yo llamo rojo es lo mismo que tú ves? Yo sé que a mí me has dicho que eso es rojo granate, ¿vale? Entonces yo lo llamo rojo, pero mi experiencia de ese color no sé si es la misma que la tuya. Suponemos que sí, porque somos bastante parecidos, y los ojos son iguales, y todo es igual. Pero yo realmente nunca sabré si el rojo lo ves igual que yo. Un daltónico que lo está viendo de una manera diferente, pues tampoco le afecta mucho, porque dice, vale, pues eso es rojo. Lo único que pasará es que como confunde a algunos, cuando le digas que otra cosa es verde, dirán, ¿qué pasa? Es rojo. Claro que lo llaman de la misma manera, pero bueno, vale, pues lo llamamos así. Y se fijará en que a ese color raro o parecido más clarito, pues le llaman verde, y al otro color que parece el otro también, pero más oscuro, le llamo rojo. Y como tienen diferentes niveles de claridad, pues distinguen entre ellos. Así que básicamente eso ocurre. No conocemos la fenomenología de del otro. Solamente llegamos a acuerdos sobre lo que nombramos. Y por eso muchas veces pues, no se da uno cuenta. Bueno, ¿qué ocurre en esta situación? Pues lo primero es que la información se transforma. La información que recibimos del objeto, las ondas electromagnéticas, se transforman a un código que puede entender nuestro cerebro, nuestro sistema de procesamiento. Pasan en este caso, de ondas electromagnéticas a lo que serían estímulos eléctricos, es decir, a señales eléctricas neuronales o señales neuronales. ¿Y qué se consigue con esto? Pues representar la información del objeto en un código que entienda nuestro sistema de procesamiento. Porque la estimulación electromagnética no la entiende nuestro cerebro. No es por lo que funciona. Necesitamos cambiar ese código, generar un nuevo código, pero mantener la información de ese objeto en ese nuevo código. Como cuando nosotros hacemos una foto a un árbol y esa foto dentro del ordenador no es colores, no es ondas electromagnéticas, son unos piceros que mantienen la información o que son capaces de representar la información que nos es relevante de ese objeto del entorno. Pues básicamente nuestro sistema visual y nuestro sistema auditivo y nuestro sistema sensorial, el tacto, o el gusto o el olfato, hacen exactamente lo mismo. Transformar y representar la información. Y de hecho esa representación va cambiando en diferentes pasos. Y va haciéndose, va reduciéndose y ampliándose, pero manteniendo la información relevante sobre el objeto que hay en el exterior y sobre lo que es relevante del objeto. ¿Y por qué? Bueno, pues eso ha sido millones de años de evolución del sistema visual, hasta lograr un sistema como el que tenemos ahora. ¿Qué ocurre una vez que hemos llegado a los receptores? Una vez que ya tenemos el estímulo proximal. Recordad, el estímulo distal es el objeto que dispone. El estímulo proximal es la activación de información, ¿vale? Es la información que llega o que activa nuestros receptores, ¿vale? Por supuesto, la información que recibimos del mundo o la estimulación que recibimos del mundo que no es capaz de activar nuestros receptores no es ningún estímulo proximal. Por ejemplo, para que lo entendáis bien, si yo me pongo una linterna muy potente en el oído, ¿vale? No voy a oír nada, por muy potente que sea la linterna.
¿Por qué? Pues porque las células ciliadas del cóclea no son sensibles al tipo de energía estimular con la que las estoy intentando activar. Es decir, no son sensibles al espectro electromagnético. Exactamente igual, si yo me pongo un altavoz gigante delante de la cara de los ojos y lo pongo a máximo volumen, no voy a ver nada, porque ese tipo de estimulación, ese tipo de energía no afecta a mi receptor. ¿Vale? Eso sería, es decir, cada órgano sensorial tiene una energía específica a la que es sensible y que va a provocar que se active. Eso sería el estímulo proximal. ¿Vale? A partir de ahí, ¿qué ocurre? Pues procesos perceptivos, es decir, transformamos, lo que hemos dicho antes, la información en otro código. Esa transformación de la energía estimular del ambiente en un código que nuestro sistema entienda, en impulsos nerviosos, impulsos eléctricos, es lo que se llama transducción. ¿Vale? Esa transducción es el cambio que hay al llegar a nuestros receptores de la información específica que es capaz de activar esos receptores a los impulsos eléctricos que van a ser el código común de toda la información que se procesa en el cerebro. Llega luz a los fotorreceptores, se transforman en impulsos eléctricos. Llegan cambios de presión cambios de presión en el aire, se transforman en impulsos eléctricos. Llegan cambios de presión a la piel en los mecanorreceptores, se transforman en impulsos eléctricos. Llegan sustancias químicas que están presentes en el ambiente, lo reciben mis receptores olfativos o gustativos y se transforman en impulsos eléctricos. ¿Veis? Ha cambiado el código a un código que nuestro sistema de procesamiento de información entiende. Ese sería el primer paso después de que llegue el estímulo proximal. ¿Y qué pasa después? Pues una serie de pasos y procesos jerárquicos que van ocurriendo en diferentes niveles, en diferentes zonas de nuestro cerebro, hasta que recuperamos la información del estímulo temporal. Normalmente, ¿dónde empieza ese procesamiento? Pues en las áreas sensoriales primarias. En el caso de la visión, el área V1, o corteza visual primaria. En el caso de la audición, lo tenemos en el lóbulo temporal. En el caso del tacto, lo tenemos en el lóbulo parietal. Y a partir de ahí, esa información se va transformando y va pasando a otras áreas donde se van procesando diferentes tipos de información o se va cambiando la representación de la información que tenemos en el entorno. Hasta que llegamos a percibir o a categorizar o a una representación completa del objeto del entorno, ya sea visual, auditivo, táctil o lo que sea. ¿Y qué se hace a partir de ahí? Bueno, pues viaja a otras áreas para servir a otros procesos. Por ejemplo, cuando yo veo un árbol, lo primero digo, es un árbol. Es un árbol, no es un proceso perceptivo. Es de percibir un objeto y ahora lo estoy categorizando, es decir, lo estoy comparando con una representación en memoria de algo que ya he visto. Puedo saber que eso es una mesa porque ya he visto otras mesas. Cuando los procesos perceptivos chocan o se juntan o mandan la información a áreas donde yo tengo conocimiento almacenado, puedo hacer ese ejercicio de categorización. Que por cierto es lo siguiente que vamos a ver. Ya me voy a adelantar, así que no nos detenemos demasiado. En todo ese proceso, como os digo, la señal cambia, las representaciones cambian, se generan nueva información, se pierde otra información, hasta que al final damos con el resultado final, que es la percepción. Veo algo. Tras esa percepción, o una vez que tenemos esa información, actuamos sobre el entorno. Y hay varias maneras de actuar. Lo primero es categorizar, lo que hemos dicho antes, darle significado a los objetos. Porque decir es un árbol no es un proceso perceptivo. Ver el árbol, la fenomenología del árbol, la representación del árbol es un proceso perceptivo. Pero decir es un árbol es un proceso de categorización. Ese elemento es muy parecido a una representación mental que tengo de una categoría de objetos, que es lo que yo sé que son árboles. Qué bonito es, me acerco al árbol. Y esa es la última parte, que es la acción o la actuación sobre el mundo, que es en lo que consiste básicamente, o para lo que sirve todo el proceso perceptivo o todo el proceso de recepción de la información. ¿Qué pasa cuando esos procesos fallan? Ya no los procesos perceptivos, sino los procesos que hay más allá o los últimos pasos en los que categorizamos. ¿Habéis leído este libro? Mucha gente lo ha leído en psicología. Es uno de los libros más famosos de divulgación y todo eso, porque es muy interesante. Este tipo Oliver Sacks es un neurólogo, ¿vale? Como vamos casi a la una, si ya hemos terminado. Vale, cuento esto y ya terminamos, ¿vale? Es un neurólogo muy famoso que bueno, ha publicado, en este libro lo hace, muchos de los casos que ha investigado.
Y en uno de ellos hay este caso, que es el que da nombre al libro, ¿vale? En el que se encuentra con una persona que empieza a tener problemas para reconocer objetos. Confunde cosas. De hecho, tiene confusiones graves. No reconoce a personas, confunde objetos con otros, como por ejemplo confundir un poste con un perchero, cosas así. Y en una de las pruebas que le hace, con esta imagen, que todos saben lo que es, ¿no? Eso. ¿Qué es? ¿Una mano? Un guante, un guante. Bueno, un guante para una mano, efectivamente, pero un guante. Es fácil, ¿no? Aquí no hay ningún problema en reconocer el objeto. Bueno, cuando le hacen pruebas con esto a esta persona, él hace una descripción un poco rara. Porque dice, es alguna clase de contenedor, podría ser, por ejemplo, un monedero para monedas de 5 tamaños. Es decir, te da una descripción muy precisa de la forma del objeto y de qué es el objeto, pero no es capaz de reconocer. Y pensaré, bueno, no sabrá lo que es un guante, o habrá perdido la memoria, ¿no? No, porque tú le dices, oye, ¿sabes lo que es un guante? Y dice, claro, un guante es una cosa que pone y te describe todo. La cuestión, o lo que le pasaba a este hombre, es que él podía, bueno, otra cosa que puedes pensar es, bueno, está cegato, no ve nada, ve muy poco, o ve mal, o ha perdido visión, o tiene algún problema visual, y no es capaz de reconocer lo que hay ahí. Pero le hacen pruebas de visión, todo perfecto. ¿Qué está ocurriendo? Bueno, pues lo que está ocurriendo es que él es capaz de percibir el objeto, su sistema visual funciona perfectamente, pero no es capaz de integrarlo, de ensamblarlo en un objeto y, por tanto, reconocerlo a través de su sistema visual. Eso es lo que se llama una agnosia visual de la forma, una patología real. Y básicamente pueden ver perfectamente el guante, pero no son capaces de ensamblar sus diferentes partes, convertirlo en un objeto y practicarlo. Por eso este señor confundía cosas, por eso no era capaz de reconocer a su mujer, porque veía todas sus partes, pero no era capaz de integrarlas. Por eso, última curiosidad, gente como Brad Pitt le cuesta reconocer a personas, porque tiene una cosa que se llama prosopagnosia, una agnosia para las caras. Es decir, es capaz de verlas, pero no capaz de integrarlas. No sé hasta qué punto es real el caso de Brad Pitt, él ha dicho que lo tiene, no sé cuánto le afectará o no, pero hay mucha gente que tiene ese tipo de cosas. Lo dejamos aquí, ¿vale? Ya es muy tarde. Muchas gracias y nos vemos la semana que viene. Continuamos con esto, terminamos y empezamos con el capítulo 11, metodología. Vamos a ver si hay alguna preguntilla. ¿Qué era el día? El programa, no era el dojo es el de la película, de la última película. Es el constructor, si no recuerdo mal lo llamaban el constructor. Bueno chicos, nos vemos la semana que viene. Muchas gracias a todos.